Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Contaduría del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Finanzas Conciencia. Un espacio donde las finanzas personales se conectan con el conocimiento académico. Aquí aprenderemos a manejar mejor nuestra economía en el día a día, con herramientas prácticas y el respaldo de investigaciones actuales. Conoce cómo hacer que tus ingresos trabajen para ti, mejorar tu capacidad de ahorro y proyectar un futuro financiero más estable. Bienvenidos a Finanzas Conciencia. Finanzas personales al alcance de todos. Buenas tardes, bienvenidos al programa Finanzas Conciencia. Saludos a quienes integran el equipo del programa, Elia Macías en la subdirección regional y Manuel Martínez en la producción, Luis Ángel Hernández en controles operativos y transmisión de Facebook. Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros son 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Vía internet udgtv.com/radio udg /Autlán/. Por Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Por X e Instagram @Radio UDG Autlán. WhatsApp 317-121-2325. Y pues esta tarde en nuestro programa Finanzas Conciencia tenemos el gusto de tener como invitada a la doctora Marta Sheila Gómez González, que nos va a platicar y que va a compartir con nosotros sobre la Declaración Anual de Personas Morales. Ahora que iniciamos el mes de marzo y que bueno, es tiempo de cumplir con obligaciones, ¿no? El mes de marzo, decía la radio, es tiempo de contribuir. Así es. Yo ya no he escuchado ese comercial en la radio. Gracias, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Un placer, contrario. Ya sabes, como siempre, yo estar aquí. Gracias que me invitan. Y gracias a todos también nuestros radioescuchas que jueves con jueves sé que están escuchando este programa. Esperemos que la información que les traemos hoy también sea de su utilidad. Pues muchas gracias, al contrario, sabemos que tienes muchas ocupaciones, pero nos dedicas este tiempo, ¿no? Aquí a Finanzas Conciencia. Y bueno, platícanos, ¿qué es la Declaración Anual de Personas Morales? Ok, la declaración anual en este caso es igual para personas físicas y personas morales, que es un reporte que incluye toda la información que tuvo el contribuyente en el transcurso del año. En este caso vamos a declarar lo que es 2025. Solamente que en este mes de marzo la diferencia es que es para personas morales. ¿Quiénes son las personas morales? Me diría un alumno, los que no son personas físicas, maestra. Entonces, sí, esos que no son personas físicas, pero que en realidad son muchos tipos de personas morales los que contempla la ley, y ellos tienen la obligación de presentar este informe de todos sus ingresos, de todas sus deducciones, de todos sus gastos, de todos los movimientos económicos que hicieron en el transcurso del año, y que por ende la autoridad les genera o les permite que lo hagan dentro de este mes, pues para cumplir si lo que hicieron estuvo bien, si hay diferencias o si no hay diferencias, si falta por pagar, porque yo creo que esa es la parte más importante cuando se presenta la declaración, que la autoridad dice, a ver, ya me declaraste mes con mes todo tu año, pero ahora vamos viendo si lo que me declaraste, si lo que pagaste era lo que tenías que pagar o si vamos a encontrar diferencias. Y esto es la ventaja de la declaración anual, que nos permite hacer esa conciliación para identificarlas y si en caso de, pues, corregir si fuera necesario los pagos provisionales, y si ya no hay diferencias, entonces sí ya presentar ese acumulado anual donde todos los datos han sido revisados, conciliados y determinadas diferencias o no diferencias. Uh-huh. Y en este caso entonces la obligación es exclusiva para personas morales. Es exclusivamente para personas morales. Y bueno, cuando hablamos de personas morales podemos hablar de sociedades anónimas o podemos hablar de asociaciones civiles o de sociedades cooperativas,
personas morales con fines no lucrativos, que esto es algo muy importante en las personas morales con fines no lucrativos. De repente creemos que todas las personas morales contribuyen y no todas estas están obligadas a pagar el impuesto, sí a presentar su declaración anual, pero no a pagar impuestos. Y ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, a las cajas populares, instituciones como Cruz Roja o como Cáritas, o instituciones como el DIF, por ejemplo, que no realizan una actividad económica, que no buscan fines de lucro, pero sí que están obligados a informar. El más común, por ejemplo, las asociaciones religiosas, las iglesias, independientemente de cualquier religión, están obligadas a presentar esta declaración anual. ¿Por qué tienen que presentarla? Nuevamente, como ya lo comentamos, porque es un ajuste a todos los movimientos que se generaron, hayan o no hayan realizado actividades económicas. Y aquí sí me gustaría hacer como un poquito más de énfasis. Conocemos aquí en la región, de hecho hace ratito estaba buscando en el DENUE, y en el DENUE, aquí en la zona de Autlán me encontré más de 188 personas morales que yo pude identificar, porque lo que le pedí al DENUE que me dijera quiénes tienen más de 20 trabajadores, porque generalmente lo asociamos a que cuando hay un gran volumen de trabajadores ya no es una persona física la que contribuye. Me dio los listados y ya yo fui sesgando y me encontré 148. Pero luego también le pregunté a aquellas que tenían más de 200, de 50 a 200 trabajadores, y también me encontré ahí 25. Entonces, muchas de estas no necesariamente realizan una actividad económica, no son empresas de transformación o no son empresas comerciales o de que prestan algún servicio para hacer actividades de negocio. Encontré otras empresas como pudiera ser el Cáritas, el DIF, el INE, aquellas instituciones que muchas de estas son gubernamentales, son dependencias descentralizadas, pero que si tienen un domicilio fiscal y una exclusividad también tienen que presentar su declaración anual. ¿Qué se busca con este tipo de personas que no contribuyen? Que también informen cuáles fueron los ingresos que obtuvieron en el año relacionados con la actividad o el objeto para el cual fueron creados. Voy a poner un ejemplo: Cáritas. El objetivo de Cáritas no es comprar y vender ropa o medicamentos, es recibir donaciones de los ciudadanos y esas donaciones hacerlas llegar a los grupos más vulnerables, a las personas que tienen menos recursos, que necesitan de alimentos, que necesitan de ropa, que necesitan de medicamentos. La ley establece que las personas morales de este tipo también están obligadas a informar, porque podría darse el caso que muchas de estas se constituyan con el objetivo de no pagar impuestos, de decir, yo soy una AC que recibo donativos y me dedico a la beneficencia pública, pero a lo mejor ni soy AC, y sí recibo donativos, pero no llegan a la beneficencia pública. Entonces, lo que busca también la ley es que estas personas declaren esos ingresos, que por los cuales además ya expidieron un comprobante de donativo. Hay que mencionar también que no cualquier institución puede expedir comprobantes de donativo. También para eso se necesita una autorización de la autoridad fiscal. Y entonces expiden su comprobante, y ahora, ¿qué haces con ese dinero que recibes? Pues entonces ahí presto las actividades de asistencia social, de beneficencia, de investigación, de educación, del cuidado de la flora, de la fauna, de mucho este tipo de situaciones. Pero se entiende entonces que los 100 pesos que recibe, los 100 pesos los destina a esa actividad. Y se ha prestado mucho y se ha dicho mucho en el país en todos los años, no voy a decir que en los últimos porque ha sido de siempre, que había personas que estaban constituyendo personas morales y recibiendo las autorizaciones, pero ese dinero se iba o terminaba en la mano de los asociados, en la mano de aquellas personas que constituyeron la persona moral. Y de ahí viajes, vacaciones, coches, propiedades, que de alguna manera estaban disfrazando o utilizando estas instituciones para no pagar los impuestos, que obviamente también la ley los castiga. O sea, si la autoridad fiscal lo detecta previo a una auditoría que no lo están haciendo, les va a quitar el registro, les va a quitar la autorización y van a venir, por ende, sanciones, entre ellos multas, el pago del impuesto omitido, actualizaciones y recargos, todo junto. Entonces, no solamente es que las personas que sí realizan actividades económicas presenten su declaración, es aquellas que también son morales, aunque no realizan la actividad económica. Que tengan algún fin asistencial. Efectivamente, tiene que haber alguna otra función. ¿Cuál? ¿Para qué recibes el dinero? Ya tú decides, pero
cumples los requisitos o simplemente no los cumples, no eres elegible para hacer este tipo de instituciones, entonces eres una persona moral normal. Así te hayas registrado como una AC, por ejemplo, pero si no estás cumpliendo con los requisitos, te vas a la persona moral a pagar la tasa del 30% sobre tus utilidades. Sobre las utilidades. Y en este caso, si estás en una persona moral, bueno, que tiene varias formas de constituirse, etcétera, ¿quién es el responsable dentro de una persona moral del cumplimiento de esta obligación? Ok, al igual que la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece a un representante legal, ese representante legal es la persona que tiene la responsabilidad de la inscripción, expedir comprobantes, llevar contabilidad, presentar declaraciones y pagar los impuestos. Pero no es limitativa, no es únicamente de ellos. Si hay 2 socios, los 2 tienen la responsabilidad, por lo tanto, uno tiene que vigilar al otro, que lo esté haciendo y que lo esté haciendo bien, porque si en algún momento no lo hace, llega la autoridad fiscal y va a decir, a ver, socio A no lo hizo porque era el representante legal, no, pero hay socio B, ¿verdad? Socio B, me debes tanto, porque la autoridad fiscal no va a decir, por desconocimiento, tú no vas a ser el responsable. Es una sociedad y hay que recordar que así como comparten derechos, comparten obligaciones. Es correcto. Entonces ahí los integrantes de la sociedad. Todos. Y se me hace algo curioso ahorita que dices quién, porque a veces hay personas que dicen, yo quiero ser el representante legal. Y no necesariamente porque fue el que tuvo una mayor aportación de capital, simplemente porque le parece que es una figura importante. Esa figura importante está asumiendo toda esa responsabilidad. Entonces, yo me la pensaría mucho si estás en una sociedad, que además voy a decir algo, aquí en la región es muy común que la gente dice, somos 3, 4, vamos a hacer una sociedad. Fiscalmente es más costosa y legalmente también. Cuando hay otras figuras en personas físicas como la copropiedad, que puedes hacer lo mismo con menos obligaciones fiscales, menos fiscalizado, menor costo legal y mucho menor tasa de impuesto. Es una maravilla las copropiedades, pero mucha gente no las conoce. A mí me encantan, pero yo no conozco más de como 2 copropiedades en toda mi vida laboral. Creo que nada más con 2 he tenido contacto. Entonces sí, hay que cuidar muy bien lo que estamos haciendo. En la región hay muchas empresas familiares y luego se da mucho también que voy a participar en una convocatoria de apoyo gubernamental y me piden que esté constituido como persona moral. Y van y se constituyen y se les olvida que no solamente era constituirse para obtener el beneficio, es más, muchas veces ni siquiera reciben el apoyo. Y ya quedaron ahí las obligaciones fiscales y las sanciones no son baratas. De verdad, un poquito más adelante platicamos de las sanciones, entonces creo que aquí lo importante es cumplir a tiempo y cumplir bien las 3 cosas. Muy bien. Y cuando estamos en este tiempo de preparación de la declaración, ¿cuáles son los errores más comunes que tú has visto que se cometen? Los errores más comunes que hay con el contribuyente, el primero es que tienen información errónea. Por eso es muy importante la contabilidad y siempre lo hemos dicho, la contabilidad no nace de una norma fiscal, la contabilidad nace de una norma contable financiera que permite que la empresa tenga un control de sus operaciones financieras para la toma de decisiones, cualesquiera que sea la toma de decisiones. Entonces, si la base, que es la contabilidad, bueno, todavía me voy allá a un control interno, ¿verdad? Pero si la base en la contabilidad está mal, todo lo demás va a estar mal. Entonces, ahí viene el primer error. El primer error es no tener una contabilidad correcta. Y no tener una contabilidad correcta a veces no implica el hecho de que no sepamos, sino que no apliquemos la norma contable como dice. Y que no haya controles internos que permitan tener delimitado las operaciones que se realizan, las funciones de cada persona y qué se genera de esa información para ese control de información. Entonces, ¿qué pasa cuando nos equivocamos? Pues de entrada ya tenemos mala declaración. Si la información que se generó está mal, porque, por ejemplo, hay empresas que no llevan control de clientes o no llevan un control de proveedores. Más allá de eso, ¿qué clientes les deben? ¿Cuánto le deben? ¿Con qué factura? Si hubo abonos cuando se realizaron, si ese dinero o esos pagos se recibieron en efectivo o con transferencia o con tarjeta o en especie y no hay control. Por otro lado, también el hecho de que
no hay control con los proveedores, o a veces, y eso es muy común, sobre todo en ciudades pequeñas, en lugares pequeños, que las personas dicen, ay, págame en efectivo y ese ingreso ni te lo facturo ni lo declaro, y ahí viene otro error común, los inventarios. La autoridad fiscal dice, la ley dice, que los faltantes en inventario se consideran ingresos omitidos. Es decir, compraste 100 productos y facturaste que vendiste 50. En tu inventario debe haber otros 50. Vamos al inventario y nada más hay 20, te faltan 30. Y el contribuyente puede decir, me los robaron. Entonces la autoridad dice, a ver, dame tu denuncia de que efectivamente me los robaron. No, es que se volatilizaron, se echaron a perder. Dame la evidencia. No hay evidencia, entonces la autoridad, esos 30 que te faltan son ingresos omitidos. Son 30 productos que tú vendiste, que no facturaste y que fácilmente los puedo detectar. ¿Por qué la autoridad lo detecta fácil? Hay que recordar que con tantas reformas que se han hecho a la facturación electrónica, tenemos un catálogo muy detallado de lo que se compra y debe de ser, obviamente, cuando vendes, esos mismos códigos, esas mismas claves. Compraste 100, vendiste 50, tienes que tener 50. A lo mejor sí hay merma, pero no vas a tener una merma del 50%. A lo mejor tu merma es del 2, del 3% y es válido. Pero también lo debes de tener registrado en tus libros contables. Pero no pasa eso. O sea, ya debe estar establecido, ¿no? Por supuesto. Entonces, por eso es muy importante que conciliemos no solamente lo que se factura, sino lo que hay con el inventario. Y conciliamos lo que se compró con lo que se factura, o con lo que se vende con lo que se factura, y con lo que se cobró, con lo que se depositó. Es todo un ciclo completo el que se tiene que hacer, porque ahí van a estar esas diferencias. Si no tienes un buen control interno, vas a tener diferencias, y esas diferencias no es nada más de que no coincidió, es que dejaste de pagar lo que tenías que pagar. Y hay que recordar que nuestro socio mayoritario sigue siendo el SAT. Claro. Entonces, ese socio que es que, a ver, dime si me pagaste lo que me tocaba bien, y si no, págame lo que me hace falta, ¿verdad? Que me hace falta. Y ves como también la relevancia de todo el sistema contable, ¿no? Es la importancia del sistema contable. Y el que tener suficiente información, como tú lo dices, relevante, que sea suficiente la información que se está generando día con día para la toma de decisiones. Repito, al presentar la declaración anual es una toma de decisiones, es un análisis de esa información. Es muy común que las empresas no piden facturas de sus compras, de sus gastos, los pagan en efectivo, aun cuando tenía que haberlos pagado con tarjeta, con transferencia, y ahí es otro error común. Todo aquello que tú gastas y no puedes comprobar, el 30% es impuesto. Ya lo gastaste. Entonces, ¿qué hace mucha gente? No me vas a dar factura, pues te lo pago en efectivo. Pero entonces, ¿de dónde sale ese dinero de efectivo? Pues de ventas omitidas, de ingresos no declarados. Entonces, otro error común es ese. Y entonces se la lleva el contribuyente declarando 100 pesos de ingresos y 120 pesos de deducciones, y luego la autoridad fiscal dice, a ver, ¿de dónde está sacando los 20 pesos? Es que son aportaciones de capital. Hasta hace 6, 7 años, la autoridad fiscal no tenía detectado que cuando hubiera aumentos de capital, las personas tenían 15 días para hacer ese movimiento registrado ante notario. Entonces, ¿qué pasaba? Depositaban dinero en el transcurso del año, que por supuesto que eran ventas, que se habían vendido en efectivo, pero que el contribuyente necesitaba dinero en la cuenta, y entonces iba y lo depositaba y decía, préstamos, aportaciones de capital. Pero ni eran préstamos ni aportaciones. La ley cambia y dice, te voy a dar 15 días a partir de cuando tú haces un aumento de capital para avisarme. Son préstamos, necesito un contrato donde efectivamente hay una tasa de interés, una obligación de pago a determinada fecha, etcétera. Es decir, ya no nada más es depósito, y ese es un error muy común, no solo en las morales, también en las físicas. Depositan ingresos, mejor dicho, depositan dinero diciendo son préstamos, son aportaciones, pero no son ni préstamos ni aportaciones, o si aun cuando sí lo son, no se cumple con la parte legal para poder dejar respaldado que sí hay una aportación, que sí hay un préstamo, y que por lo tanto ese ingreso o esa entrada de dinero no es un ingreso para pago de impuestos, no es un ingreso acumulable. Y fíjate, todo, o sea, tiene mucho que ver lo que nos mencionabas, control interno, la contabilidad, y pues cómo eso te va respaldando todas tus acciones, porque algo que una vez escuché a un empresario
que decía, es que marzo es muy pesado, ¿no? Por esta parte de la declaración. Sí, porque no lo haces. Alguien contestaba, pues es que tu declaración la empiezas en enero realmente, ¿no? En enero, pero del año pasado. Es correcto, no en este enero. Es cierto. Entonces, por eso muchas personas dicen, es que es muy pesado. Y ahorita que dices esto, otro de los errores muy comunes es que la gente entra a la plataforma y nomás le da siguiente. O sea, la declaración anual no es un siguiente, la declaración anual es un análisis de todas las operaciones efectuadas el año anterior, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, revisando no solamente ingresos y deducciones, también pagos provisionales efectuados. Ese es muy común, porque además las personas morales presentan pagos provisionales a diferencia de las personas físicas, que es un flujo de efectivo de dinero que entró menos dinero que salió con sus requisitos. Las personas morales es ingresos que obtuve de crédito y contado, es decir, no importa si no me pagó y no importa si los de crédito en algún momento me los pagaron con un servicio, con un bien, y adicional a eso por un factor o por un coeficiente de utilidad que se determinó con base a los ingresos y utilidades de un año anterior, es decir, los pagos provisionales de 2025, por lo menos de abril a diciembre, se presentaron con base al coeficiente o al margen de utilidad que tuvieron en 2024. Y entonces, si en 2024 el margen fue alto, es muy probable que al presentar la declaración del 2025 tengas impuesto a favor. Pero si fue un margen bajito, vas a tener que pagar las diferencias. Entonces, las personas morales, otra de las cuestiones que se les hace pesado es porque efectivamente el impuesto que suelen pagar es alto. Son quienes mayores ingresos tienen y son quienes más contribuyen, aunque sean menos a nivel nacional, menos las personas morales, sí contribuyen pagando millones de pesos. Bueno, y en esta, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? ¿Qué consecuencias puedo tener si no presento la declaración? La primera, pues un requerimiento. A la autoridad no te va a decir, te doy chance, te doy oportunidad, mejor dicho, de que presentes la declaración cuando tú puedas. Y hay contribuyentes que no tengo dinero, no la puedo presentar. Preséntala. Preséntala porque la autoridad fiscal te va a requerir por no presentarla. Y ahorita, con la IA que aplica la autoridad fiscal, el requerirme está a la vuelta de un botoncito. Así. Si ahorita una persona el día 17 vence su declaración y no la presentó, al otro día ya tiene un recordatorio en su buzón y en su correo recordándole que tenía que presentar la declaración, invitándolo. Al tercer día le va a llegar el requerimiento y el requerimiento implica multa. Y la multa tiene un costo. Y además la otra parte es la actualización y los recargos. A partir del siguiente día que se venció hay que pagar la tasa de recargos, que ahora este año está arriba del 2%. Por muchos años la trajimos en el 1.47. Sí. Ahorita está arriba del 2%. Entonces estamos hablando del más del 24% si hablamos en el año. Más del 26% de hecho, ya con las diferencias. Entonces es caro no presentar la declaración anual a tiempo. ¿Y qué tan caro es? Bueno, por no presentarla y presentarla a requerimiento de la autoridad, puede ser de 1,810 a 22,400 pesos por obligación. Normalmente en la declaración anual se presentan 3 obligaciones. En la de personas morales sí o sí, por lo menos son esas 3. ISR, IVA y impuesto de nómina retenido a los trabajadores. Por lo menos esos 3. Por lo menos 3 obligaciones. Sí, y puede llegar hasta 44,790 pesos la multa por cada concepto. Y si la persona es reincidente, es decir, si no es la primera vez que le mandan el requerimiento, ya no va a ser de 1,820, se va a ir a 44,000 pesos cada rubro. Entonces, ¿es caro? Sí es caro. Sí es caro no presentarla. Sí es caro no presentarla. Si es caro presentarla, es más caro no presentarla. No presentarla. Y bueno, además de traer otra serie de consecuencias. Sí, fiscales. Porque, por ejemplo, ahorita la autoridad fiscal lo que está haciendo también es, no presentaste la declaración mensual, ya no digo la anual, nada más la mensual, te cancelo tus sellos digitales y tu firma electrónica para que no puedas facturar. ¿Qué pasa cuando no puedes facturar? ¿A quién le vendes? ¿No vas a vender? No, claro, porque ¿quién te va a comprar si no das factura? Digo, a lo mejor uno que otro, pero son los menos. No, la autoridad fiscal ahora sí que nos tiene a todos los contribuyentes bien supervisados. Sí, ya, ahora sí, cautivos, ¿no? Cautivos. Si ya éramos cautivos, ahora somos más cautivos, porque la autoridad fiscal tiene una base de datos muy poderosa con el uso de la fiscalización a través de inteligencia artificial, que al momento conoce toda la información. Aquí no hay un secreto de
de que la autoridad fiscal no sepa si yo no quiero que sepa, porque además tiene convenios con las instituciones financieras y las instituciones financieras mes con mes tienen que informarle las operaciones financieras que se realizan en el banco. Y además con la ley de lavado de dinero también hay un control con la unidad de inteligencia artificial de todas las operaciones que se realizan que exceden diferentes montos de acuerdo al tipo de actividad vulnerable que se lleve. Entonces la autoridad fiscal tiene toda la información. Ya no estamos a mí me tocó en aquellos años, en los 90s, casi 2000, que las declaraciones las presentábamos en papel y llenábamos, no digo que lo que queríamos, pero casi tú podías llenar lo que querías y no pasaba nada. Obviamente se presentaban de acuerdo a la información que se generaba en papel y etcétera. Ahorita ya no es así. Nosotros entramos a la página del SAT y ahí está cargado con quién, qué operaciones realizamos, por qué monto, qué compramos, a quién le compramos, la forma en cómo le pagamos y cuánto le debemos. Literal ya está todo. Obviamente el que esté ahí todo no significa que esté correcto, porque el contribuyente puede tener estímulos fiscales, puede tener pérdidas fiscales de otros ejercicios que aplicar, etcétera. Entonces, se trata de conciliar siempre decimos, la conciliación contable contra lo fiscal. La contabilidad es una, y yo siempre me voy a pelear a quien me dice, es que la contabilidad fiscal, y yo digo, no, la contabilidad es una sola, que de ahí vas a tomar información para hacer tus cálculos de impuestos es otra cosa. Y entonces conciliamos lo contable con lo fiscal, porque hay conceptos que son contables y que incluso ni siquiera representan una entrada de dinero para la empresa, pero fiscalmente sí representan un ingreso por el cual se tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Uno de los más comunes, la ganancia cambiaria. En la ganancia cambiaria, si la empresa contrata o tiene deudas y vende en moneda extranjera, voy a pensar una empresa de fertilizantes, hoy vendió a lo mejor y vendió la mercancía voy a poner $100, pero hoy el dólar cuesta 17 y mañana le paga y cuesta 18 y ya le ganó $1. Entonces, además de pagar el impuesto por la mercancía que vendió, tiene que pagar el impuesto por esa ganancia cambiaria, por el peso que se ganó de cada dólar, viceversa cuando paga a sus proveedores. Y además tiene que sacar saldos promedios de sus créditos, de sus deudas, para determinar si hay ajuste anual por inflación acumulable y deducible. Y eso no es dinero. Y también se tiene que acumular y también se tiene que pagar el impuesto. O sea, es más complejo las personas morales, pero no significa que por eso no se pueda hacer. Repito, llevando un control adecuado y que además ahorita hay tanto software que lo permiten hacer, que hay que invertirle a la tecnología, sí, pero esa tecnología nos ahorra tiempo y nos ahorra dinero y en muchos de los casos errores, porque ahí se pueden detectar. Si manualmente no lo puedes hacer, ahí vas a encontrarte que tus estados financieros no cuadran, que cuando haces tus conciliaciones bancarias hay diferencias, que cuando revisas saldos de proveedores o de clientes tienes diferencias, etcétera. Entonces, todo esto es un parte del trabajo de control interno que se tiene que hacer para que las cosas queden bien hechas. Ay, muchísimas gracias, doctora Sheila. Pues ya nos está, el tiempo ya nos está llegando. Una recomendación final que nos quisiera hacer. La primera recomendación es que marzo al 31, creo que va a ser como martes, miércoles, no lo dejen para el martes o miércoles. Yo, como tú bien dijiste, la declaración anual se empezó desde el 1 de enero del año pasado. Tener la información a tiempo y cumplir a tiempo. El SAT se satura, la página del SAT se satura todo el tiempo, pero en declaraciones anuales muchísimo más. No lo dejen para el último día porque no va a pasar que den una prórroga. A veces ha pasado, quizás por los acontecimientos pasados anteriormente pueda haber una prórroga, pero va a ser una prórroga de 5 días, o sea, si es que la hubiera. Si es que la hubiera, o sea, no estamos en algo seguro. Entonces no lo dejen al último, revisen su contabilidad adecuadamente. Y si por alguna situación tienen dudas, acérquense a su contador. Su contador es el experto. No es el empresario que dice, yo tengo muchos años con mi negocio y yo conozco cómo funciona, porque me ha tocado gente que dice, es que tú no sabes cómo funciona mi negocio. Y es cierto, a los contadores nos proporcionan la información que el cliente quiere proporcionarnos, punto. La realidad la conoce él, pero hay que recordar que las declaraciones se presentan no con lo que el cliente hace, sino con lo que el cliente proporciona. Exacto. Y si no proporciona lo adecuado, el contador va a pedir la información porque tiene que tener esa certeza de que las cosas se están haciendo bien. Hay que recordar que los contadores somos responsables solidarios de la omisión de contribuciones. Entonces, si algo está mal, pues no solamente es culpa del contribuyente, se puede llevar como responsable al contador. Entonces, yo creo que hay muchos contadores que no nos arriesgamos a hacer las cosas mal porque sabemos, una por ética y otra por responsabilidad,
lo que cuesta. Entonces hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas a tiempo. Cumplir, de verdad, cumplir le da tranquilidad a las personas. Nada como esa almohada de la tranquilidad para irse a dormir tranquilos. Para dormir tranquilos. Y bueno, se nos fue el tiempo. Creo que el tema es muy interesante, además de ser muy extenso. Y fue una breve... pues ahora sí, sí, porque todavía me faltó decir, por ejemplo, que ya está el aplicativo y que en el aplicativo del SAT pueden presentar las declaraciones todas las personas morales que existen. También ya está el simulador para la declaración anual de personas físicas. Ojalá me puedan invitar al de personas físicas. Ya está el simulador. Pueden checarlo también para que vayan viendo sus números del año 25. Es un compromiso. Igual los invitamos, si tienen alguna duda, que se comuniquen con nosotros para abordar el tema. Y bueno, cerramos el programa. Agradecemos a la doctora Sheila por su tiempo, por dedicarnos a este espacio también, y pues muchísimas gracias. Gracias, doctora, por la invitación. Bien, y un saludo para todos. Sí, en la conducción una servidora Miriam Arias, en la subdirección regional Elia Macías, la producción Imanuel Martínez, operación técnica y transmisión de Facebook Luis Ángel Hernández. Muchas gracias. Por hoy, llegamos al final de Finanzas Conciencia. Esperamos que la información y los consejos de esta emisión te ayuden a tomar mejores decisiones financieras y gestionar tu economía de manera más eficiente. Recuerda que la clave del éxito financiero es la educación y la planificación. Te esperamos en nuestra próxima emisión.